Buenos días. Hoy comenzamos con la actividad número 10, que es la actividad integradora de lo que veníamos trabajando. En la última clase habíamos trabajado con publicidad, marketing, habíamos visto el video en YouTube y ahora primero vamos a ver lo que dice el apunte de clase de carta de lectores y pasamos al final. Cuando el lector se vuelve escritor, esto tiene que ver con la carta de lectores, es decir, los que leen el diario opinan y hacen una carta opinando sobre un tema. Los temas son diversos, los que pueden opinar. Pueden opinar sobre políticas, sobre algo que pasó. Eh, por ejemplo, ahora están opinando mucho los lectores sobre este plan de viviendas que sacó el intendente, de que es muy caro, de que no es muy caro, de que cada cual tiene su opinión. Los que están a favor dicen, qué bueno que hizo un plan de viviendas. Y los que están en contra dicen, hizo un plan de viviendas, pero es muy cara la vivienda. Bueno, todas las viviendas son caras, ¿sí? Pero hay que ver porque los que necesitan viviendas generalmente son los que menos pueden pagar. Pero bueno, estas cartas de lectores son generalmente escritas por gente que lee las noticias y debe opinar. La opinión tiene que tener fundamentos. Cuando el lector se vuelve escritor. Cuando en la clase 1 definimos género discursivo, con la siguiente cita del lingüista Michael Bachstein, la riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las posibilidades de la actividad humana son inagotables, porque en cada esfera de la praxis existe todo un repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a medida que se desarrolla y se complica la esfera misma. Esto quiere decir que hay un montón de discursos porque hay muchas actividades humanas, ¿sí? Y cada actividad humana elige algún género distinto. Es decir, los géneros discursivos son innumerables y responden a la práctica social que los origina. Entonces, desde esta perspectiva, la carta de lector es un género discursivo que surge dentro del campo de los medios de información como una participación de algunos lectores, una praxis. Praxis tiene que ver práctica, una necesidad de responder ante una nota periodística, noticia, crónica, nota de opinión, que de algún modo los involucra. Comunican su punto de vista para criticar, añadir información, acordar sobre lo publicado. En algunas oportunidades los lectores no se dirigen directamente al diario, sino a una carta publicada anteriormente por otra persona, la cual motivó una respuesta de otro miembro de la comunidad lectora. Es decir, los lectores reaccionan ante las publicaciones, así como los televidentes reaccionan ante los programas de televisión. Pero la diferencia es que en los diarios nosotros podemos escribir y ser publicados, ¿sí? Ahora se puede reaccionar, sobre todo en las redes sociales, cuando las noticias están en las redes sociales, abajo hay un espacio para hacer comentarios. Y esos comentarios son en tiempo instantáneo, es decir, aparecen inmediatamente. Cuando en el diario queremos hacer un, un tipo de este género discursivo como es la carta de lector, debemos esperar a que lo publique el diario, al otro día, que lo impriman. En cambio, los comentarios de una noticia son instantáneos. Uno comenta y aprieta enter y sale el mensaje, el comentario, la opinión. De esta manera se fueron generando nuevas prácticas, en este caso de escritura, que dieron origen a espacios de acción de parte de lectores. Este tipo de participación se fue ampliando y reformulando con la aparición de las tecnologías digitales
que rápidamente cambiaron las relaciones ya existentes entre los medios de comunicación y los ciudadanos. Es lo que le venía diciendo. Las tecnologías digitales nos permitieron opinar sobre las noticias de una manera más rápida. Los diarios digitales, nuevo género discursivo que velozmente está desplazando al género diario de papel, fíjense eso, están desplazando el género de papel. Los medios masivos se tienen que ir transformando porque realmente hoy ya ni te conviene comprar el diario. Si la noticia la tenés todo en el teléfono, entonces lo primero que haces es abrir el teléfono. Hay gente que todavía le incomoda leer del teléfono y compra los diarios de papel, pero es cada vez menos. Entonces se tienen que reinventar y esa reinvención hace que surjan nuevas cosas, como por ejemplo, antes estaban las publicidades en las páginas de los diarios, ahora están en las páginas de los diarios, pero también en las páginas de internet. Entonces, uno lee una noticia y se le cruza una publicidad, entonces la tiene que cerrar para seguir leyendo. Es un poco complicado, pero de esa manera los medios masivos de comunicación se pueden mantener económicamente y pueden seguir estando abiertos y reinventándose día a día, porque realmente tienen que reinventarse. Permiten acceder de manera inmediata no solo a los medios locales, sino también a los extranjeros, ya que la posibilidad de encontrarlos siempre en línea y generalmente de forma gratuita ayudó a acortar la distancia entre la nota periodística profesional y sus lectores, quienes ahora pueden interactuar con ellos a través de diversos géneros discursivos o formatos textuales, tales como chats, foros, blogs, comentarios al pie de la noticia. Esos comentarios al pie de la noticia son los que más aparecen en la actualidad. Los blogs ya es como que dejaron de tener su protagonismo. Los foros también, pero los comentarios al pie de la noticia son inmediatos, ¿sí? Si dijimos que los géneros discursivos cambian, desaparecen, se originan nuevos, la esfera de las comunicaciones, el espacio de publicación, circulación y reproducción, es muy buen ejemplo. Las tecnologías cambian de manera rápida e increíble y los periódicos se han ido adaptando a ellos. Esa adaptación no solamente es una adaptación de un tipo de canal para expresar, sino que se tiene que adaptar una empresa, se tiene que adaptar la economía para estos cambios. Es decir, la gente que trabaja en los periódicos cumple distintas funciones. Y antes vender el periódico nos daba cierto dinero. Y ahora ya no se vende el periódico. El canillita cada vez menos diarios venden. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esa reconversión del mundo del avance tecnológico nos hace reflexionar. Avanza la tecnología, nos da nuevas oportunidades, pero uno se tiene que transformar. Por eso es tan importante estudiar, por eso es tan importante avanzar. Uno va a la escuela para tener información, uno va a la escuela para saber cómo avanza la tecnología, cómo avanza la educación, y nosotros tenemos que estar constantemente mirando estos avances y preocupándonos, porque realmente nuestro futuro está de acá a dentro de 10 años, cuando ustedes crezcan, tengan como 20 años y empiecen a trabajar, van a tener que pensar que ya no es el mismo mundo en el que están viviendo, sino que van a haber nuevos avances y nuevos problemas y nuevas soluciones. Entonces, todo esto nos va a servir para encontrarnos en el futuro. De esta forma, ya sea por medio de la tradicional carta en papel enviada o un diario o un comentario colgado en la web, estos géneros indican la necesidad ciudadana de participar, dar una opinión, hablar del mundo, ser parte de la información. Bueno, como les comentaba, la ciudadanía, la gente, tiene necesidad de participar y de dar una opinión.
Hoy habíamos hablado del tema de la vivienda en Olavarría. Es el último tema de opinión en la ciudad, ¿sí? Es como que el coronavirus y todo eso ya dejó de estar de lado. Ahora el tema es la vivienda. ¿Por qué? Y porque en estos momentos hay mucha necesidad de viviendas, y en todos los momentos siempre la gente necesita viviendas. La gente va creciendo, se hace grande, se casa, tiene hijos y necesita una vivienda. Y muchas personas no tienen esa vivienda. Y bueno, generalmente se hacen planes de viviendas, de construcción de viviendas, y el tema de la adjudicación de las viviendas son discutidas por mucha gente. Entonces, la gente opina y esas opiniones son valoradas por los lectores. Acá van a tener que hacer la actividad número 10, la integradora, que voy a explicar ahora. Acá tenemos. Lea la siguiente noticia extractada del diario digital Infobae. Ciencia. Fíjense, ciencia es la sección de la noticia. Y el título dice, 6 puestos de trabajo que ya fueron ocupados por robots. Es muy interesante lo que titula la noticia, porque los puestos de trabajo son importantes para los seres humanos y cuando los robots nos reemplazan, nos están quitando la mano de obra. Y al quitarnos las manos de obra, nos quitan trabajo, nos quitan dinero, nos quitan la posibilidad de tener un sueldo, alimentación, ropa. Entonces, hay que adaptarse a lo que viene porque realmente tenemos que reinventarnos y seguir viendo qué podemos hacer, ¿sí? Imagínense que dentro de unos años, en vez de darle clases un profesor como yo, les dé clases un robot. ¿Y yo qué tengo que hacer? Me tengo que reinventar, ¿sí? Tengo que hacer otra cosa, buscar otro trabajo, porque el robot me va a quitar el trabajo a mí. Y al robot no le vas a pagar, no necesitas pagarle. Tenés que comprar del robot para que te dé clases. Lo que está visto es que realmente las clases así virtuales y con robots y computadoras no son lo mismo que las clases eh, entre seres humanos. Los seres humanos tienen esa capacidad subjetiva de comunicarse con la otra persona y de poder entender a la otra persona, y los robots todavía no tienen ese poder de comprensión. Bien, dice, los grandes avances en inteligencia artificial aumentaron la preocupación por el crecimiento de las tareas automatizadas. ¿Por qué los expertos lo comparan con la revolución industrial? Bien, la automatización de las tareas y las tecnologías de inteligencia artificial crecieron exponencialmente en los últimos años y aumentaron así la preocupación de la sociedad sobre una inminente y necesaria adaptación. Acá tenemos un concepto muy difícil que significa inteligencia artificial. La inteligencia que fue creada artificialmente por el hombre, pero que no es la inteligencia del hombre. No es la misma inteligencia, es la inteligencia de la ciencia, de los científicos, la inteligencia que se le pone, por ejemplo, a una computadora, a un robot, y que se trata de adaptar a la inteligencia humana, pero no es la inteligencia humana. No es igual la inteligencia humana que la inteligencia artificial que tiene un robot. Los temores giran en torno a cómo podrán los trabajadores adaptarse a estas nuevas tecnologías sin la correcta capacitación, a la alarmante posibilidad de un fin del trabajo humano y una gran era de desempleo tecnológico, y a los posibles peligros que podrían representar los robots para quienes no los saben manejar. Bien, acá es impresionante, pero muchos trabajos ahora tienen que ver con la tecnología. Hay gente que trabaja de youtuber
por ejemplo, y que trabaja con la tecnología. ¿Qué es lo que hace? Hace videos, se graba, y es un nuevo trabajo. Hay gente que es desarrollador de aplicaciones. ¿Vieron las aplicaciones que bajamos del teléfono todos los días? Bajamos una aplicación nueva. Bueno, hay gente que se hizo especialista en desarrolladores de aplicaciones. Hay gente que desarrolla aplicaciones, por ejemplo, para vender por internet. Y esas cosas antes no se hacían, pero ahora con la tecnología se empezaron a hacer. Hay nuevos trabajos, ¿sí? Hay nuevos trabajos que realmente son impulsados por esa tecnología, por esa inteligencia artificial. Hoy por hoy, si uno quiere comprarse un teléfono, ni siquiera necesita salir de la casa. Abre una aplicación de Mercado Libre y va y la compra. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones que te comparan precios, te dicen en cuántas cuotas las comprás, cómo las querés pagar, todo. No necesitas ni salir a buscar plata al cajero, porque hasta la podés pagar con el número de tarjeta vía tecnología, vía internet, así que la tecnología ha reemplazado a todo. En la actualidad ya existen robots que cocinan, que colaboran con médicos en intervenciones quirúrgicas complejas e incluso los que derrotan a humanos en difíciles juegos de lógica. Todo esto sucedió de manera muy veloz dentro de la última década. Por eso algunos especialistas en el tema expusieron su consternación. Históricamente, creímos que los robots se encargarían en el futuro únicamente de tareas peligrosas, sucias o aburridas para los humanos, explican Ryan Calo, profesor de Derecho a la Universidad de Washington con la experiencia en robótica. Con el tiempo, la gama de habilidades de los robots se extendió. La corriente más optimista denomina a ese momento la segunda era de las máquinas, comparable con lo ocurrido hace 200 años con la invención de la máquina de vapor. La diferencia radica, sin embargo, en que las máquinas de la revolución industrial superaron las limitaciones de los músculos humanos, mientras que los robots y la inteligencia artificial de hoy en día representan la superación de las limitaciones de la mente. Es increíble, pero durante la revolución industrial, hace 200 años atrás, las máquinas de vapor le dieron esa superación a los músculos, al físico humano. Pero ahora, esta inteligencia artificial supera la mente del humano, supera la capacidad de un ser humano para, no sé, para memorizar un montón de cosas, para la habilidad, para poner un montón de piezas sin equivocarse. Entonces, es mucho más difícil competir contra una máquina hoy en día. Por eso se ve este tema de cómo va a ser el futuro nuestro, cómo va a ser el futuro de la sociedad si siguen implementando tanto la utilización de robots. Si bien es difícil anticipar completamente las consecuencias de ese cambio importante de la sociedad, las esperanzas están depositadas en una ventaja considerable de los humanos sobre los robots. Los empleos que requieren de cierto juicio, pensamiento creativo e interacción humana todavía están lejos de ser automatizados. Durante mucho tiempo la inteligencia artificial ha sido mejor que nosotros en tareas muy estructuradas y limitadas, explica Calo. En lo que nunca ha sido efectiva es en las tareas más desestructuradas y es probable que no lo sea en el corto plazo tampoco. Sin embargo, a diferencia de lo que se piensa, los robots no solo alcanzaron a los trabajos industriales o manuales, sino que también tienen en la mira otro tipo de profesiones, como ciertos tipos de periodismo o las ventas online. Incluso empezaron a reemplazar a anestesiólogos y cirujanos. Eso de los cirujanos yo lo he visto mucho en televisión, en donde hacen operaciones muy complicadas y los robots tienen la capacidad de que no les tiemble la mano y que
que vean el lugar correcto para cortar. Es increíble, pero los robots han cambiado la vida en muchos sentidos. Periodismo deportivo y financiero. Reunir información, entrevistar gente, responder quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Reunir en un texto toda esa información. Esta es la rutina diaria para los periodistas. Pero cuando esta información se vuelve legible por una máquina y transmisible de un modo automático, los humanos se tornan un tanto innecesarios para el trabajo. Ventas online. ¿Se necesita un ser humano para comprender cómo elaborar un mensaje que va a motivar a alguien a realizar una compra? ¿O incluso abrir un correo electrónico? Aparentemente no. La empresa de software de lenguaje natural, Persado, analiza con algoritmos semánticos los datos que pueden determinar qué frases van a obtener la mejor respuesta en un posible consumidor. Bien, acá le están dando ejemplos de todos los trabajos que pueden ser reemplazados por robots. Operadores telefónicos, quienes realizan esta tarea proporcionan información y asisten a clientes con solicitudes de facturación, con información específica sobre un producto o servicio, o asisten en la realización de trámites. En la actualidad, el crecimiento que se dio en las tecnologías de comunicación automatizadas, al igual que en los sistemas de reconocimiento de voz, ha disminuido la necesidad de operadores telefónicos. Solo en Estados Unidos, los trabajadores de esta área se redujeron en un 42%. Anestesistas y cirujanos, se podría pensar que los médicos representan una tarea irreemplazable, pero no es el caso. El sistema Sedasis de Johnson & Johnson, aprobado ya por la Food and Drug Administration, puede automatizar la entrega de aplicaciones anestésicas de bajo nivel para colonoscopías, por ejemplo. Además, un médico puede supervisar varias máquinas al mismo tiempo. Claro, como que los médicos pasarían a ser supervisores nada más. Abogacía. Entre las grandes empresas de abogados, el proceso de investigación puede implicar literalmente millones de documentos. El análisis de estos materiales ha sido tradicionalmente una de las tareas más terribles que los abogados novatos o asistentes podrían enfrentar, pero ahora los nuevos sistemas de software pueden hacer el trabajo. Los software pueden investigar. Analistas financieros y asesores. Los métodos predictivos, los grandes datos y la potencia de cálculo automática se combinan para proporcionar una herramienta ideal de análisis y predecir el comportamiento de las inversiones. Una de las tendencias en la industria de inversión en los últimos años fue la llegada de los robo-asesores, explicó Stefan Kipsheimer, vicepresidente de la estrategia de la empresa de gestión de riqueza Howen & Rosling. Estos son los servicios que están sustituyendo a los asesores financieros personales, planificadores y corredores de bolsa, para los más jóvenes y aquellos que no tienen necesidades de inversión compleja. Bien, ahora van a tener que leer algunos de los comentarios que se enviaron al diario como respuesta a esta preocupante nota. 1. Con la revolución industrial se necesitó la creación de puestos de trabajo que no eran específicos, con la esperanza de vida entre 45 y 60 años, con un clima que no estaba alterado, con un sistema colonial y de piratería. Hablamos de máquinas que eran creadas por humanos, se manejaban por humanos y se mantenían por humanos. La revolución robótica implica que tareas que hacen empleadas son realizadas por máquinas para aumentar la utilidad de empresas. El primer comentario. El segundo comentario. Soy gerente de una empresa que se dedica a la robotización de tareas hogareñas, domótica, de empresas inmóticas y museos y exposiciones, museóticas. Los robots de venta y helpdesk han sido y siguen siendo un rotundo y absoluto fracaso que hacen enojar a los clientes. Los abogados y contadores robóticos ya han sido descartados porque fueron reemplazables, porque fueron responsables, entre otras, de la quiebra de Chrysler Motors. Los cirujanos y anestesiólogos no se reemplazan, sino que usan robots por tener un pulso perfecto y varias manos y simultáneas, y administrar la dosis exacta de anestésicos. La robótica, domótica e hipnótica útil es únicamente aquella que mejora las tareas humanas. Los reemplaza en tareas penosas o repetitivas, o se requiere una extrema precisión, pero siempre supervisado por un ser humano que es el que decide. Por ahora los humanos tomamos el 90% de las decisiones correctas
y los robots apenas un 5% de los casos. Todos los demás es el disparate de ciencia ficción. Fíjense lo interesante de este comentario, porque este gerente de una empresa que se dedica a la robotización nos está diciendo, ojo, tengan cuidado que los robots no pueden reemplazarnos en todo, siempre se necesita un ser humano para controlar. Comentario 3. La comparación con la revolución industrial de las máquinas de vapor es cuanto menos polémica, ya que en ese momento el cambio de paradigma condujo mayores oportunidades de empleo, y ahora aún no existen pistas concretas de un desarrollo similar para el futuro. Para el que escribe hace 200 años, tampoco se sabía si el cambio de paradigma iba a traer más trabajo. De hecho, en un principio redujo la cantidad de gente que se necesitaba para producir ropa. Las máquinas desde un primer momento le sacaron trabajo al hombre, pero como también dice la nota, se crearon nuevos. Bien, este es como que hay una concesión. Es bueno, pero es malo también. Los primeros años de un cambio son difíciles. Tenés gente capacitada y entrenada, desde que va a la escuela para realizar un conjunto de tareas que ya no son necesarias. Hasta que das vuelta a este número, normalmente pensando en la educación de las nuevas generaciones, el desempleo aumenta y la inestabilidad social se torna preocupante. Hace años que vivimos una intelectualización del trabajo, no tanto gracias a máquinas, sino al trabajo esclavo de varios países asiáticos, que por chirolas producen todo tipo de bienes, haciendo que el trabajo manual de a poco vaya reduciéndose en Occidente, para darle lugar a un trabajo más intelectual que requiere más cerebro que fuerza. En los próximos años, esto va a acentuarse aún más. En Argentina, o empezamos a prepararnos para el cambio ya mismo, como varios países vienen haciendo desde ese años, o vamos a estar en el horno. Y el último comentario, alguno se puso ver un poco más allá y tal vez imaginar que no haga falta trabajar en el futuro y que en realidad nos podamos desligar de las tareas de ningún humano le gusta hacer, pero no queda otra. Respuesta 1. A eso vamos, si es que no convertimos la Tierra en basurero inhabitable. Respuesta 2. Para ese momento va a haber robots que reciclen la basura por nosotros. Bien. Los comentarios sobre la noticia son diversos, pero todos tienen que ver todos mezclan el trabajo y la supervivencia, y sobre si vamos a estar todavía vivos en el planeta, antes de que los robots nos reemplacen para siempre. A modo de actividad integradora de la unidad 2, escribir su propio comentario en respuesta al artículo anterior. Tengan en cuenta que van a escribir un tipo textual o género discursivo denominado comentario, que debe seguir las siguientes características. Una estructura argumentativa, que van a dar una opinión, en este caso sobre el avance de los robots en el mundo del trabajo, y por lo tanto deben armar una tesis y defenderla con algunos de los recursos argumentativos que vimos. Utilicen también algunos modalizadores para darle al comentario la carga emocional que por lo general es una característica de este género discursivo y que podemos leer en algunos de los ejemplos incluidos. Es una escritura informal, por lo tanto la variedad lingüística con la que puede ser escrito también puede ser informal. Esto significa que se puede utilizar el lenguaje cotidiano, no académico, que todos hablamos y entendemos. Bien. Entonces, esa va a ser la actividad. Trabajar con esa noticia sobre los robots y hacer un comentario sobre esa noticia. Realmente es una noticia que nos llena de miedos porque el hecho de que el robot nos pueda reemplazar en la vida diaria nos da miedo porque decimos, si un robot me puede reemplazar a mí, quiere decir que un robot puede dar clases por mí y entonces yo me quedaría sin trabajo y por ende me quedaría sin plata y por ende me quedaría sin comida y por ende mis hijos tampoco podrían comer y así sucesivamente es lo que puede llegar a pasar. Pero lo que también tenemos que pensar que los robots no tienen
todas las capacidades que tienen los humanos y que nosotros también decidimos muchas cosas para que estos robots puedan funcionar. Además, está la apuesta de quién va a comprar un robot para hacer algo o para no hacer. Entonces, ¿los robots pueden funcionar en la sociedad? ¿Los robots qué tareas pueden hacer? ¿En qué nos pueden reemplazar? Además, ¿tienen que ser custodiados por un ser humano o observados o controlados por un ser humano? Esa es la idea principal. Si esos robots nos pueden reemplazar o si realmente a veces nos podrían reemplazar en algunas tareas, pero tienen que ser controlados por los seres humanos. Bien, entonces la actividad número 10 ya está lista.